Hola, hola, muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Esto es Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones, para conquistar a todos aquellos que necesitan del Señor en su corazón. Bueno, pues esta mañana, ¿verdad?, es un 15 de abril del 2015, donde queremos resaltar y exaltar el nombre de aquel que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirle, ¿verdad?, que pues en esta mañana, ¿verdad?, pues darle la bienvenida a todos aquellos que nos pueden ver, a aquellos que nos vean diferido a través de YouTube, en ese mar de cosas y de conocimiento, ¿verdad?, que nos pueden enseñar desde el arte culinario hasta pues fabricar alguna pieza, ¿no? Porque yo me he metido a veces a ver piezas de fabricación, por ejemplo, mis hijos me dicen, es que fíjense que vi esto ahí, lo podemos hacer, esta pieza, ¿no? Este juguete, ¿no? Y la verdad a veces se mete uno y va uno y compra las cosas exactas y la verdad la pieza queda exacta, ¿no? Y a mí me agrada, ¿no?, por ese lado, ¿no? También tiene cosas muy deshonrosas, pero bueno, no vale la pena comentarlo. Y bueno, quiero decirles que pues en esta mañana, ¿verdad?, pues nos despertamos sabiendo que los setejistas y algunos ayotzinapos que están todavía manteniendo su fuerza ahí en el Zócalo de la capital de aquí del estado, Chilpancingo, Guerrero, pues se están reagrupando. Hoy en la mañana, a 10 de la mañana, se reunieron y están tratando de hacer movilizaciones fuertes para pues seguir manteniendo viva la llama, aunque de alguna forma pues ahorita ha disminuido mucho la fuerza de ellos, se les ha venido muy abajo, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros deseamos como guerrerenses, como chilpancinguenses, deseamos que haya paz, que haya bendición, que haya una consolidación en cuanto a la paz sobre todo, ¿no? El gobernador, ¿verdad?, Rogelio Ortega, pues si bien no ha sido perfecta ¿cómo se dice?, la forma de gobernar, es por lo mismo de que bueno, hay muchos disidentes, hay mucha gente que ha estado en contra de la paz, que ha estado en contra de lo que ha sido, y de verdad que es bonito saber, ¿verdad?, que bueno, nuestro Acapulco, que es la gallinita de los huevos de oro, pues ha retomado fuerza mucho y la gente ha venido a visitarnos, y a mí me da mucho orgullo, me da mucho gusto ver cuando veo pasar tantos y tantos carros que van hacia el puerto, porque también a mí me gusta irme a comer ahí una campechana, un pescadito frito al mojo de ajo, y es bonito que la gente diga, bueno, vamos a ir porque queremos respirar esa paz, queremos descansar, queremos tener un oasis donde poder estar con la familia, poder ir a comer, y eso es lo maravilloso de este Guerrero. Entonces, yo creo que Guerrero no va a caer, Guerrero va a seguirse restaurando, Guerrero va a estar levantándose. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad?, que nuestro estado siga adelante. Y les comento que hoy se reagruparon, tuvieron reuniones y no sabemos cuáles son las movilizaciones que van a tener, pero tengan cuidado porque parece ser que van a tener movilizaciones hoy. Y hoy estuvieron pues ahí reunidos setejistas con los maestros, algunos del SUSPEG, otros de diferentes lugares, pero estuvieron ahí haciendo su fuerza en el remanente que queda, porque ya son pocos, ya no son tantos de los que hay. Había muchísimos, ¿no? Miles, pero ya ahorita ya se ha quedado reducido a un grupo de 1000, de 500 gentes, ¿verdad?, ahí en el Zócalo. Y que bueno, de alguna forma, bueno, porque los padres han ido firmando documentaciones en cuanto a que van a permitir las elecciones que ya se avecinan, porque queremos que haya un marco de paz, queremos que haya un marco de tranquilidad, respirar más paz en nuestro estado. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque lo que no necesitamos es tener una guerrilla, lo que no necesitamos es tener un problema fuerte, lo que no necesitamos es tener situaciones hostiles como las que ya vivimos. Entonces, pues esperamos en Dios y confiamos y seguiremos pidiendo, orando a nuestro Dios para que Él siga haciendo la obra maravillosa, porque es necesario que la obra de Dios siga caminando. Y bueno, pues en esta mañana queremos decirle, ¿verdad?, que esa es nuestra temática, que esa es nuestra editorial, como se dice periodísticamente, esa es nuestra idea, que todo esto camine en un marco de tranquilidad, en un marco de paz. ¿Por qué? Porque la paz siempre va a ser hermosa, pero la paz que Jesús da es mucho mejor, la paz que Cristo da esa es la mejor. Y bueno, gracias a Dios por ello, porque necesitamos, ¿verdad?, necesitamos encontrarnos con ese Dios maravilloso que un día vino a salvarnos y murió y resucitó y está sentado a la diestra. Bueno, en un momento más tendremos, unos segundos más tendremos lo que es el pan diario con nuestro hermano Rafael Luciano, ¿verdad?, quien ya está por ahí preparado. Nuestro hermano Rafael es una persona que, gracias a Dios, ha sido un buen apoyo, tanto él como su esposa, ¿verdad? Y yo deseo en lo personal que Dios me los bendiga mucho, les dé
trabajo, mucho trabajo, porque si tenemos mucho trabajo tenemos mucha comida, si tenemos mucha comida podemos tener salud. Y yo la verdad les digo que deseo que bendiga a esta pareja, al igual que la pareja de mi hermano Juanito, ¿va? Y su esposa Betania, ¿va? Que por cierto le comentaban, dice qué guapa su esposa, no la conocían, ¿verdad? Pero bueno, pues es la maravilla del Señor, ¿verdad? Que nos da a veces de poder tener ese tipo de situaciones en nuestra vida. Y bueno, gracias a Dios por ello. Ya está con nosotros nuestro hermano, pase el hermano una vez más. Y bueno, él nos trae el pan diario, nos va a compartir. Y queremos que esto sea de mucha bendición, tomar el café del Señor a través de su palabra. Adelante, mi hermano. Amén. Señor les bendiga una vez más. Estamos en el programa Radio y TV Vida con Propósito. Amén. Todo tiene un propósito, dice la palabra de Dios. Hoy les traigo el pan diario. Vamos a dar lectura. Esta es una historia, amén. Dice, hacía poco que Marilina y Esteban se habían casado. Aunque el dinero escaseaba, ella quiso cambiar el cubrecama, gastando entonces, decidió comprar un nuevo con la tarjeta de crédito, con la esperanza de conseguir dinero para pagarlo. Se sorprendió cuando su lectura devocional diaria la llevó a Proverbios 22-27. Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Ese día, Marilina decidió no endeudarse por un cubrecama nuevo. Decidir cómo gastar nuestro dinero es una cuestión personal entre nosotros y el Señor. Y puede resultar difícil, pero Dios no nos dejará a la deriva, sino que nos enseña: honra al Señor con tus bienes, Proverbios 3:9. Y no podéis servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. Con estas verdades en su mente, buscamos ayuda en su palabra para usar el dinero sabiamente. Y encontramos lo siguiente: guardaos de toda avaricia, Lucas 12:15. El que toma prestado es siervo del que presta. Además, en 1 de Timoteo leemos: sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén, gloria a Dios. Este es un gran tema, hermanos, de cómo administrar bien nuestro dinero. En ocasiones, a veces a nosotros nos pasa que tenemos la tarjeta de crédito y decimos: nos hace falta esto, nos hace falta otra cosa, y decidimos a veces en cosas menos importantes para nuestro hogar endeudarnos. Y la palabra de Dios nos enseña, aquí en el pan diario nos muestran varios textos bíblicos para que nosotros podamos administrar muy bien los recursos que nos llega, así poder tener un gasto considerado, un ejemplo, en la semana, y no gastar de más y no endeudarnos, porque dice que en Proverbios dice que nosotros somos, dice: el que toma prestado es siervo del que presta. Y nosotros, hermanos, si nosotros nos endeudamos, con un ejemplo, con Electra, con Coppel, con otras tiendas, nosotros nos quedamos deudores, y como que nosotros fuéramos esclavos de esas tiendas. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de administrar muy bien nuestro dinero. Y dice: jamás permitas que el dinero se convierta en tu ídolo. O sea que nosotros debemos de buscar el reino de los cielos antes que cualquier otra cosa. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios y pedirle sabiduría para administrar muy bien nuestras riquezas, nuestras finanzas. Que Dios suple todas nuestras necesidades para que podamos honrar así su nombre y no quedar debiendo con las demás personas. Y vamos a orar para que Dios supla nuestras necesidades todos los días. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que les traigo para este día.
y yo sé que ha sido de gran bendición para sus vidas. Y vamos a seguir con el programa, hermanos, Radio y TV Una Vida con Propósito. Vamos a seguir gozándonos en la presencia de Dios. Vamos a seguir deleitándonos de lo que nuestros demás hermanos traen para este día. Amén. Dios les bendiga. A usted y a su hijo también. Amén. Gracias. Buen día. Y bueno, pues queremos, ¿verdad?, seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Creemos que, ¿verdad?, cuando 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor, pues Él ahí está. Aquí vemos más de 3, somos 5, 6, 7, ¿verdad? Y que pues vamos a seguir congregados para comunicar de Cristo, aún en medio de la hostilidad, en medio de la negatividad, en medio de lo que sea. Vamos a seguir adelante porque si Dios nos ha puesto, pues hay que seguir cargando esa cruz, ¿verdad? Aunque sea difícil, aunque sea escabrosa, aunque sea pesada, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él se merece todo nuestro honor. Él se merece todo nuestro honor, toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación. Gracias a Él, porque Él nos permite estar aquí, porque Él nos permite poder transmitirles este programa para aquellos, ¿verdad?, que están viéndonos. Tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que nos han visto en otros países, en Argentina, a través del hermano Rafael, ¿verdad?, que tiene un canal de YouTube, tiene una página, ¿verdad?, también nos está haciendo el favor de diseminar la información. Nos han estado viendo en otros países y queremos, ¿verdad?, ser pioneros de esto aquí en la capital y en el estado, y queremos también más adelante pues ir verticalizando para transmitir televisión en vivo y poderlo hacer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Bueno, pues en esta mañana, ¿verdad?, tenemos algo muy importante, un tema muy relevante, algo que está sonando ahorita. Ustedes saben que pues Estados Unidos siempre con la amenaza de los musulmanes, y bueno, la hermana Silvia Arzola trae un tema, ¿verdad?, pues nada que se pueda descubrir el hilo negro, pero sí algo que nos puede llenar de mucho conocimiento y que nos puede servir de bastante. Y bueno, pues este tema, ¿verdad?, se llama Analizando al Islam. Es un tema muy interesante, que vale la pena escucharlo, vale la pena analizarlo y adentrarnos en él. Nuestra hermana Silvia Arzola, ¿verdad?, pues ya está preparada para traernos este tema. Puede enseñar lo que está pasando, lo que es analizando al Islam. Adelante, hermana, Dios le bendiga. Que Dios les siga bendiciendo. Vamos a continuar en Gálatas 1:8. Vamos a dar lectura a esta palabra. Y bueno, la palabra nos dice, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, ¿por qué dar esta cita? Pues precisamente este es el inicio propiamente de la religión musulmana, del Islam. Este se dio, y hace 8 días precisamente citábamos que esta nace a través de un profeta llamado Mahoma, donde él dice que estando en la ciudad de la Meca, recibe la visitación del ángel Gabriel y le anuncia precisamente otra religión, porque no vamos a decir evangelio, sino otra religión, otra forma de adorar a Dios, y le da otro nombre de Dios. Y este profeta dice que el Dios se llama Alá. Veíamos la semana pasada que Alá no es igual a Jehová de los ejércitos. Propiamente la religión islámica sí se habla en la Biblia cristiana, son descendientes de Ismael. Hay una diferencia propiamente entre estas dos religiones, porque todo nace en el Corán. Se narra el inicio de lo que nosotros tenemos como el Pentateuco. Ellos también lo tienen, también narran la historia de Abraham, pero ellos dicen que la bendición propiamente de Abraham y de Dios es hacia Ismael por ser el primogénito. Y nosotros sabemos que el de la bendición y el de la promesa fue Isaac, de donde descendió nuestro Señor Jesucristo. Ellos creen, otro dato importante, ellos creen que Jesucristo solamente es un profeta más, un profeta sí de Dios, pero un profeta más. Ellos sustentan que Dios no tiene un hijo, y mucho menos un hijo terrenal. Es decir, niegan a Jesucristo como hijo de Dios y solo lo toman como un profeta. Hay una disputa que bueno, como ya lo vimos, viene desde Isaac y de Ismael, entre el judaísmo
y los musulmanes. Ellos narran que propiamente ellos son los pueblos, el pueblo bendecido por Dios. También se manejan en 12 tribus, también tienen su gobierno, pero ellos a su gobierno se le llaman el califato, que es el sistema de gobierno, y son regidos por califas. Propiamente leí una parte del Corán, y en el Corán sí niegan la figura de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pero también narran propiamente que en lo que es la religión judaica, dicen que propiamente ellos abandonaron a Dios, todo porque los judíos no se rinden y no rinden tributo a Alá. Es por eso que hay esta disputa ancestral entre estas dos religiones. Ahora veíamos, y hace un momento el hermano nos citaba, que propiamente existe esa disputa entre Estados Unidos y el Islam. ¿Por qué? Precisamente porque Estados Unidos beneficia al pueblo de Israel con armamento, le financia económicamente el armamento, y es por eso que hay esa disputa entre el Islam y propiamente Estados Unidos. Ahora, el Islam, lanza una propaganda constante que lo que se hace en el occidente no está bien. Le dice a sus adeptos, le dice a sus congregantes que propiamente todo lo que se realiza en occidente es malo, es una herejía, pero precisamente este odio racial, si se podría decir así, es precisamente por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos odian la nación de Estados Unidos por financiar a Israel. Vamos a dar 3 nombres de 3 divisiones que propiamente se dan en el Islam. Están los sunistas, los chiitas y los pietistas. Precisamente los chiitas estaban en el poder, pero estos caen y es derrocado a la muerte de Saddam Hussein, y inician con el nuevo gobierno los sunistas, que es un sistema político, digamos así, más pacifista, pero también tiene propiamente su doctrina que viene de los musulmanes. O sea, de hecho son musulmanes, pero digámoslo así, son un poquito menos radicales que los chiitas. Los chiitas son extremistas, es donde también vienen propiamente lo que se dio a través de Afganistán, el atentado a Estados Unidos, de Osama Bin Laden. Entonces de ese movimiento es donde surgió este personaje que se hizo tan famoso en años pasados. Y bueno, vamos a ver los pilares de su fe, o cómo ejercen ellos su fe. Ellos se sustentan en 5 pilares. El primero es propiamente, ellos tienen como obligación promulgar su fe. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos deben de dar testimonio en todo tiempo acerca del Islam. Es como lo que nosotros hacemos cuando evangelizamos, pero ellos lo deben de hacer de forma obligatoria. Es decir, que para ellos es obligación hablar de su fe, y es ahí donde lo importante y el cual han ganado tantos adeptos, porque ellos a donde quiera que van deben de dar testimonio de su fe. Y bueno, no sé si ustedes han estado en aeropuertos internacionales o en ciudades grandes, no nos vamos lejos, la Ciudad de México, inclusive en el metro podemos encontrar a estos personajes, y su vestimenta los hace diferentes a los demás. Precisamente ese es el testimonio de la fe. Ellos en todo momento deben de testificar que su Dios es Alá. Otro de los pilares propiamente de esta fe, de esta religión, es la oración. Esta se debe de hacer 5 veces al día, pero deben de estar dirigidos hacia la ciudad de la Meca. La ciudad de la Meca se cree que es ahí donde visitó el ángel Gabriel a este profeta Mahoma, y ahí es donde terminó sus días. Entonces esta oración es dirigida hacia la ciudad de la Meca 5 veces al día. Un detalle importante de esta oración es que ellos propiamente también lo hacen como obligación, porque ellos digámoslo así, ellos dicen que propiamente el creyente no tiene una relación personal con Dios como nosotros lo tenemos. Es decir, ellos oran para que su Dios tenga misericordia de ellos, pero su Dios es el que decide
si sí les va a dar o no les va a dar esa misericordia. Mientras que el ser cristiano, cuando tú oras, lo que Dios dice es que tu oración es contestada, es decir, es un diálogo, es una plática con nuestro Dios. Nosotros tenemos una comunión con Él, lo que el Islam dice que propiamente no se puede, porque simplemente Alá es el Dios todopoderoso y no puede, un ser humano no puede propiamente tener una relación con Él. La tercera parte es el ayuno. ¿Cuál es la diferencia entre el ayuno cristiano y el ayuno musulmán? De que el ayuno musulmán es por obligación, es como un reglamento que ellos tienen, cuántas veces lo deben de hacer, en qué momento y cómo lo deben de hacer. Mientras que nosotros como cristianos, el ayuno es como un regalo que le damos a nuestro Dios todopoderoso, pero ni nos dan tiempo, ni nos dan la obligación de hacerlo, que como cristianos sí debemos de hacerlo, pero no se nos obliga en cierto tiempo, ni lo ofrecemos por obligación, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. El siguiente propiamente es la limosna. Ellos manejan que debemos dar que ellos deben de dar limosna a los pobres, a los necesitados. Es una obligación darlo. Y por último tenemos la peregrinación a la Meca. La Meca, como lo decíamos, es la ciudad que ellos consideran santa, porque allí es donde el ángel Gabriel recibió la visitación. Mahoma recibió la visitación del ángel Gabriel. Es por eso que consideran a la Meca como la ciudad santa. Y una cosa importante que deben hacer ellos es que precisamente para terminar de definirse como musulmanes, es obligatorio realizar esa visitación, y esa es la confirmación de tu fe. Ellos creen que cuando tú vas a la Meca, tú eres limpio de todo pecado y vuelves a ser como un niño. Es decir, mientras nosotros lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo, ellos lo hacen a través de esta visitación a esta ciudad. Si en dado caso el musulmán no tuviese los recursos para llegar a hacer esta visita a la ciudad de la Meca, es considerado como un musulmán propiamente infiel. Es considerado como un musulmán que no profesa como debe ser la religión islámica. Entonces, amada iglesia, vemos grandes diferencias entre lo que es el cristianismo y los musulmanes. Y bueno, esas son las dos religiones más importantes de nuestro mundo, seguidos por el ateísmo occidental. Esa es la tercera religión más predominante en nuestro mundo. Y vemos que propiamente la Biblia ya nos cita el nacimiento de esta nación. Lo vemos cuando el ángel bendice a Ismael, donde dice: te haré de ti una nación poderosa y te multiplicaré. O sea, Dios bendijo a esta nación, pero a través de Abraham. Pero nosotros sabemos que la bendición, que la promesa era para Isaac. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que murió y resucitó, y Él es nuestro Salvador. Y bueno, la semana pasada les decíamos que si nosotros debemos de considerar a los musulmanes como enemigos de Cristo, porque propiamente ellos consideran a los cristianos enemigos de Alá. Y yo te puedo decir que nuestra misión como cristianos es evangelizar, es tratar de que propiamente estos que están cegados a través de esta religión deben de ser convertidos a nuestro Señor Jesucristo. Porque déjame decirte que tal vez tú puedes decir solamente en aquellos países es donde están los musulmanes, pero no es así. Ya hay comunidades importantes en todo el mundo. Y bueno, hace 8 días te traía una cifra importante de lo que han avanzado. Veíamos que Medio Oriente manejaban el 20% era cristiano, cuando ahora solo el 5% es cristiano. En un país como Holanda, según las estadísticas, dicen que propiamente en un lapso de 10 años el 90% de ese país va a ser musulmán. Es decir, esta religión está creciendo importantemente y debemos de tener cuidado, porque propiamente ellos sí niegan el sacrificio de Jesucristo y ellos sí niegan a Cristo como nuestro Dios.
Entonces debemos evangelizar, tratar de llegar a ellos. Y más que estar discutiendo entre nosotros mismos, debemos llegar a aquellos al cual todavía no les alumbra el conocimiento de la palabra. Y bueno, es un tema muy importante, pero sigamos orando, sigamos también pidiendo por el pueblo de Israel. Sabemos que en constantes guerras, y bueno, si viéramos y tomáramos el tiempo para leer un poquito el Corán, veríamos cuánto odio existen en esas palabras hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Dios. Entonces sabemos que propiamente eso tiene que terminar, pero sabemos que va a terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo propiamente, algo que yo he visto y algo que me ha convencido de mi fe, es que propiamente este libro, el libro conocido como la Biblia, es una antesala de todo lo que ha pasado a través de la humanidad y que ha seguido pasando y que va a seguir pasando. Se ha cumplido, a diferencia de otros libros. Es el libro que más se ha reproducido, pero también es el libro que más ataques ha sufrido. Y es el libro el cual se ha sacado en diferentes idiomas. Y esa también es otra diferencia que se me olvidaba decir. El Corán propiamente, los islámicos prohíben que estén en otro idioma, no lo aceptan. Es decir, cuando tú entras a esta religión tienes que aprender su idioma, porque ellos te van a dar propiamente un libro traducido propiamente en su idioma. Ellos no te van a permitir manejar el español o el inglés. Ellos van a obligarte a traducir, propiamente a aprender su lengua de ellos. Mientras que la Biblia está traducida en diferentes idiomas. Y bueno, esta ha sido la nota que les he traído. Sigamos orando por aquellas naciones que están en guerra, sobre todo por el pueblo santo, el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que el que bendiga a su pueblo será bendito, mas el que lo maldiga será maldito. Entonces hay que bendecir a esta nación, hay que pedir que ellos sigan fortaleciéndose y que propiamente esto se logre calmar. Y bueno, seguimos en Radio y TV Vida con Propósito, esperando que haya sido de bendición este tema y esperando que traer nuevos temas con relevancia y que sean de bendición para su vida. Amén. Gloria a Dios. Día pues es tema de conversación, como lo hicimos en la mañana, ¿verdad? Que comentaba ahorita Juanito, que le han declarado la guerra otra vez a los Estados Unidos. Y yo les decía, bueno, lo que pasa es que hay un odio, ¿verdad? Hay un rencor, porque por ejemplo Estados Unidos siempre ha defendido a los judíos. Pero si nos preguntamos por qué Estados Unidos siempre ha metido las manos por Estados Unidos, la respuesta es fácil. Si leemos la historia, si nos metemos a leer más la historia, los judíos se fueron diseminando y vinieron bajando desde las partes altas de lo que es Escocia, vinieron a dar a una tierra que no era de ellos. Y los norteamericanos llegaron a Estados Unidos, es una tierra que no era de ellos. Entonces, si nos ponemos a analizar, cuando Abraham le dice, yo te esparciré como la arena del mar, y serás bendito entre todas las naciones, y serás extranjero en tierra ajena. ¿Quién es extranjero en tierra ajena? Los gringos. Los gringos han sido criticados vastamente, y súper vastamente, porque llegaron y sacaron a los indios, a los Sioux, a los tantos y tantas, ¿cómo se le llaman? Pues etnias que había ahí, ¿no? Entonces, los gringos son primos, hermanos, vamos a decirlo así, de los judíos. Son las mismas, es un remanente que vino a dar desde arriba hasta acá, vinieron a dar desde Europa, bajaron y llegaron a los Estados Unidos. Son parte de la promesa, ellos lo saben y no necesitan estárselo contando a nadie. ¿Por qué? Porque la promesa ahí está cuando le dijo, serás extranjero en tierra ajena. Es textual, así lo dice, ¿no, hermana? Sí. Lo dice textual la palabra. Entonces, ellos llegaron ahí, se ensancharon en esa tierra, no era de ellos, pero se posesionaron. Como dice el canto, como dice la palabra, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Nos trajo qué? A poseer la tierra que Él nos dio. Y es conductualmente espiritual, es conductualmente teológico, que ellos llegaron a esta tierra de Norteamérica y se quedaron. ¿Y qué hicieron? Prosperaron. Así es. ¿Por qué prosperaron?
Pues porque era una promesa de Dios que Dios le dio aquí a Abraham. Y el problema que traen no es un problema que viene de ahorita, es un problema que viene ancestral, como lo estábamos comentando ahorita, ¿no? Sí. De Abraham y de Ismael. Isaac, Ismael. Entonces, el error, digo, el error entre comillas, pero porque fue permisivo, porque Dios mismo así lo quiso, es que y Dios tuvo complacencia, Dios en su infinita misericordia siempre ha sido fiel, aun cuando nosotros somos pecadores y cometemos errores. A Agar, Dios la sostuvo en el desierto. A Ismael, perdón, Dios lo sostuvo en el desierto y les prosperó. Entonces, el hijo de la promesa, ¿quién es? Lamentablemente Ismael era un hijo bastardo. Así es, y Dios dijo que no era él. No era él. Y Isaac era el hijo de la promesa porque era el hijo legítimo. Simple y sencillamente que Abraham se adelantó y dijo, no, pues yo, ándale, mira, aquí está mi sierva, vete con ella, hazlo. Entonces, ¿qué hizo? Pues se metió con ella, tuvo el hijo, se dio el proceso. Pero a Dios no le agradó eso. ¿Por qué? Porque se adelantaron a los tiempos de Dios. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué pasa a veces? Que nosotros también nos adelantamos y queremos ayudarle a Dios. Y eso es lo malo del ser humano. Cuando queremos ayudarle a Dios y creemos que, no, pues es que si le ayudo a Dios, voy a tener mi hijo y yo sé que va a ser rápido. Eso fue lo que hizo hasta Sara. Así es, sí. Y vemos varios ejemplos así cuando tratan de ayudar a Dios y precisamente conlleva todo esto. Porque, por ejemplo, si en aquel tiempo, bueno, y uno se hace esa pregunta, si Sara no hubiese ofrecido a su sierva, pues igual no estuviera Ismael, ¿no? Y otro de los ejemplos también es Moisés, que también... Oiga, y un paréntesis rápido. Y no tuviéramos un 9-11, como dice aquí Juanito, ¿no? De producción aquí en el ingeniero. O sea, un 11 de septiembre. No lo hubiéramos tenido. Así es. No hubiera ese odio, no hubiera ese rencor. La diferencia entre el cristianismo y el islam, hay una gran diferencia. El islam se fundamenta en el odio y el cristianismo se fundamenta en el amor. Así es. Y estamos aquí por amor, y fuimos hechos por amor, y fuimos creados por amor de Dios. Así ¿No? es. Entonces, no hubiéramos tenido ese 11-9, 9-11, como dice el hermano, ¿no? No lo hubiéramos tenido si Ismael no hubiese nacido, si esta Sara no se hubiera adelantado. Pero a veces las mujeres pues se adelantan, pues, ¿qué le hacemos? Pero bueno, no podemos echar para atrás el tiempo. Dios tiene sus planes. El plan de salvación es perfecto, el plan de salvación ya está. Y Así Dios es. seguirá obrando, ¿no, hermana? Así es, y va a conquistar este pueblo también. Así porque es. bueno, que Cristo dijo hay que amar a vuestros enemigos, y propiamente ellos sí son enemigos del pueblo cristiano. Así es. Son enemigos del pueblo de Dios, de Israel. A diferencia de nosotros, A diferencia de nosotros no, o sea, nosotros bendecimos y Que Dios les bendiga. que Dios Así te es. bendiga. Y bueno, ellos esperemos, hay una, digámoslo así, como diferentes puntos de vista entre los estudiosos acerca del Apocalipsis de los últimos tiempos. Algunos dicen que la religión que propiamente va a perseguir a los cristianos es la religión, bueno, que la tradicional, pero algunos dicen que precisamente es esta, la musulmana. Yo me voy más por esta, Sí, porque propiamente ellos creen en el califato universal. Y Entonces, además, sí, para tristeza y conocimiento de mucha gente que no lo sabe, digo, mucha gente no lo sabe porque yo lo he comentado con varias gentes, la religión mayoritaria no es el catolicismo, discúlpenme que se los diga, es el islam. así es. Son más de 200 millones en el mundo de islámicos, y es que ni siquiera entre católicos y cristianos y de todos los protestantes le llegamos a ellos. Ahorita ha ido disminuyendo en gran manera por las acciones, por las actitudes hostiles que han tenido contra el mundo. Ha disminuido. Han emigrado del Islam, han emigrado de todas otras religiones, inclusive de la católica. Se dice, hay un conteo a nivel internacional que cada 10 minutos un católico o un musulmán se está convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque el tiempo ya viene, en que se está cerrando la pinza, en que Cristo va a venir. Entonces se están convirtiendo al cristianismo, se están acercando a Cristo porque saben que en Cristo hay salvación, hay Así vida es. con propósito, hay sanidad y hay salvación y vida eterna. Esa es la diferencia que promete el Señor Jesucristo, vida eterna, lo que no te puede dar el enemigo, lo que no te puede dar ninguna otra religión. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Así es que ahí radica todo. Y bueno, por eso es que estamos aquí, por eso es que seguimos parados en la brecha de seguir exaltando el nombre de Jesús.
Así es, y bueno, a tener ese conocimiento de verdad, no es igual a Alá que Jehová de los ejércitos. De hecho, en un, no sé cómo se llame eso, pero vamos a decirlo así, versículo, ellos dicen que lo que más odia a Alá es, así lo dice textualmente, Rey de Reyes. O sea, dice, y el que más odia a Alá es aquel que se hace llamar Rey de Reyes. Jesús. Si nos vamos a la Biblia, ¿quién es el Rey de Reyes? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y propiamente ellos en el Corán sí manejan esa conquista Amén. del mundo y dice, y todo aquel que no se someta a Alá sea muerto, dice, cortarle los dedos y sea decapitado. Así Si no es. me creen, busquen el Corán. Es un poquito difícil porque, como lo digo, ellos no permiten que se traduzca. Así es. Entonces es un poquito complicado encontrarlo en español o en inglés, pero sí se puede, en internet se puede todo y Se va bueno, traduciendo, sí. se va traduciendo, aunque es algo curioso porque yo lo encontré y en lo que yo terminé leyendo quise leer otro libro y ya lo habían eliminado, o sea, ya lo habían bajado, o sea, lo están subiendo y los bajan, o sea, es como cuando hackeas algo, cuando subes una película recién estrenada, te la detecta el servidor o internet y te la bajan. Así está la traducción propiamente del Corán. Sí, porque, bueno, también sabemos que hay personas que queremos más paz que guerra, ¿no? Y no queremos que mucha gente o niños, por ejemplo, de 10, de 15 años, se den cuenta cómo se fundamenta el Islam. Y lamentablemente ahí es triste, ¿verdad? Todo esto. Pero bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias a Dios por esta mañana. Que Dios les bendiga. Y esto es Radio TV Vida con Propósito. Bendiciones a todos. Y bueno, pues como lo estábamos comentando, ¿verdad? Lo seguimos comentando que pues la palabra de Dios, el cristianismo se fundamenta en el amor y pues el Islam en el odio, ¿no? En el odio. Y bueno, como usted dice, que el Corán lo suben de repente a algunas partes y las bajan, pero es porque a lo mejor hay gente que todavía pues tiene mucha moral, tiene mucho cuidado, ¿verdad? De que niños de 10 años, niños de 15 años o más, que no tienen un criterio definido, pues tengan que leer este tipo de cosas y decir, pues entonces yo también puedo agarrar esto, porque hoy es tan fácil ver las corrientes del mundo, cómo te pueden llevar y cómo un niño puede ser tergiversado en su mente después de que pueda tener creyendo catolicismo o no sé, cualquier otra doctrina, ya no digamos cristiana, pero si aún así es difícil las corrientes, imagínense llegar a una corriente donde te enseña el odio, cuando un niño viene creciendo con problemas en su hecho psicológico, con tantas cosas, entonces yo creo que está bien de alguna forma, ¿no? No lo alabo, pero está bien, porque dañaríamos más a los niños, ¿no creen? Bueno, eso sí, y de hecho entrarían mucho en confusión. Así entre es, las dos, así es. porque vaya, si uno lee el Corán es similar a lo que dice la palabra de Dios, pero ellos refiriéndolo a Alá. Así es. Y bueno, como usted nos decía, nosotros profesando el amor y ellos el odio. El odio, entonces así es. sí habría mucha confusión y vaya, Dios creo que también en su omnipotencia no lo permite. Sí, porque una de sus tesis es matar a un infiel, para ellos es crecer. Así es. Y como decía ahorita, ¿no? Te esperan 72 vírgenes después de la muerte. Y o sea, la verdad, con todo respeto, es ilusorio, es falacia pensar en todo esto cuando Dios nos demanda una vida de santidad. Y a veces me es difícil, a mí en lo personal, le es difícil a cualquiera de nosotros decir, levantar manos santas ante Dios, porque a veces cometemos errores con nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuánto más decir voy a matar, voy a descuartizar, como lo han hecho en videos, ¿no? Entonces todo esto de verdad es denigrante, es triste, ¿verdad? Que Dios les bendiga al pueblo islámico, que Dios les bendiga, sí es cierto, y que Dios les dé la luz que ellos necesitan, es mi deseo. Pero la verdad es triste que puedan estar subiendo este tipo de cosas, y cuando ya se traducen, como dice esta hermana, y es ahí donde radica, ¿verdad?, la bendición de aquí de la hermana, que ella se mete y trata de buscar, rascarle, ¿no? Y de encuadrar esto para poder tener el conocimiento y poderlo transmitir como lo estamos haciendo, como lo está haciendo ella. Y bueno, ahí aquí radica esa bendición, y que Dios le bendiga mucho, que Dios siga verticalizando en su mente, su corazón, para poder transmitirle a la gente lo que la gente necesita, lo que la gente necesita escuchar y saber. Y bueno, esto es Radio TV Vida con Propósito, y solamente queremos, ¿verdad?, transmitir la palabra de Dios de diferentes perspectivas, pero que nos conlleven a lo que es
el Rey de Reyes, aunque Amén. nos odie, ¿verdad? Así es, Aunque aunque nos nos odie, ¿no? persigan. Sí. Y bueno, a seguirle con Cristo. Así es. No hay más. Doy gracias. Inclusive yo en esta lectura yo decía gracias porque conocí a mi Jesucristo Amén. y no cabe duda que ellos están viviendo en obscuridad, pero Así esperando es. que a muchos de ellos, porque sabemos, no a todos, pero a muchos de ellos les alumbre la luz de Cristo. Así es, gloria a Dios. Y siguiendo en esto, todo sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea. Así es. Bueno, pues gracias a Dios. No se vaya, ¿verdad? Aquí vamos a terminar y vamos a despedir el programa, ¿verdad? Porque queremos seguir transmitiendo. Para el sábado, Dios mediante, nos vemos en vivo, los que gusten en verlo a través del diferido. Vamos a estar haciéndolo para la gloria y honra de nuestro Dios hasta que Él nos los permita, hasta que Él guste, ¿verdad? Nuestro Señor. Gracias, gracias. Tenga usted buena tarde, tenga una bonita tarde y tenga mucho cuidado. En alguna de las calles parece ser que va a haber algunas movilizaciones. Tengan un poquito de cuidado y va a ver que todo va a salir adelante. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé salud y que Dios bendiga a su familia. Y todos aquellos que levanten manos hacia el Señor sean glorificados a nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Una bendición, hermana. Que Dios Dios les le bendiga. Gracias, buenas tardes. Esto es Radio TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar a las naciones, al Rey de Reyes y Señor de Señores.